Profe, bueno, profe, realmente aquí públicamente con todo el equipo Ser Productivo, bienvenidas a las filas del equipo Ser Productivo, a este equipo que se ha dedicado precisamente a esto, a ayudar a que los psicólogos tengan la confianza que necesitan para enfrentarse al mundo real. Sí, total, y además, qué importante hubiera sido para mí, rememorando mis años de salir del pregrado, tener espacios como estos para comprender un poco, no solamente, perdón, para no solamente ahondar en la teoría, tener, digamos, como mucha más rigurosidad en mi conocimiento de ciertas cosas, sino también escuchar de gente que ya trabaja, que trabaja en esto todos los días, que es psicólogo, digamos, en la vida diaria, en la vida real, que no siempre es como nos cuentan, que a veces tiene muchísimos retos y qué importante espacios como este donde nos formamos no solamente en la disciplina, sino también en el hacer, ¿sí? Exacto, exacto. Bueno, profe, cuéntanos, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de ti? Bueno, por supuesto eres psicóloga, que eres magíster en psicología clínica, de familia. Bueno, cuéntanos un poquito más de todo este proceso que tú has venido desarrollando Bueno, en la profesión. claro que sí. Pues yo soy psicóloga. Bueno, primero soy venezolana, pero ya tengo 13 años aquí en Colombia, entonces ya casi soy de aquí. Ya estoy muy amañada, como dicen. Pero bueno, yo estudié mi pregrado en Venezuela y luego migré y hice mi posgrado en la Universidad Santo Tomás en Psicología Clínica y de la Familia, como tú señalabas, con Andrés, efectivamente. Y pues afortunadamente, lo cual no sé cuántos podrán decir, yo me siento muy afortunada, siempre o casi todo mi recorrido laboral ha sido en el área clínica, que es lo que yo he querido ejercer, ¿sí? Profe, y tú me contabas un poquito que habías trabajado con el tema del bienestar familiar y Sí. mucho con esta población infantil. Exacto, Sí. genial. Y de hecho, bueno, precisamente por eso quisimos Sí. aperturar tu llegada al equipo Ser Productivo para hablar de psicopatología infantil. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿Qué es eso de psicopatología? La Infantil. psicopatología, digamos que es el estudio, ¿sí?, de la conducta que vamos a llamar anormal, ¿sí?, de todo aquello que se sale de lo esperado, de lo posible dentro de los contextos particulares, todo aquello que representa, digamos, un esfuerzo adicional en intentar adaptarme a los diferentes lugares donde me encuentro, ¿sí? En el caso de los adultos, pues tiene que ver con deficiencias en, por ejemplo, como decía, en adaptación, en términos del estado del ánimo, en términos de, por ejemplo, mi conexión con la realidad. Y eso también, no todos, pero la mayoría parece tener inicio en la infancia, ¿sí? Digamos, en los primeros años y en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, digamos que la psicopatología infantil se vuelve importante porque hay trastornos, ¿sí?, que podemos comenzar, digamos, a evidenciar desde temprano, y eso nos da la ventaja de poder iniciar un proceso de intervención también desde temprano y poder, digamos, garantizar en cierta medida el funcionamiento de cada uno de esos individuos a lo largo de su vida, ¿sí? Dale. Genial, profe. Profe, una pregunta, porque en estos días conversábamos con alguien, me decía que una cosa es la psicopatología en adultos y otra cosa es la psicopatología en niños. Sí. ¿Sí? Que de alguna manera, como que no se debería, en algunos casos podría, pero en otros casos no, derivarse el asunto. ¿No? ¿Puedes como conversar un poquito sobre eso? Digamos que yo creo que la diferencia más importante tiene que ver con la posibilidad del diagnóstico, ¿sí? Cuando somos niños y estamos en proceso de desarrollo, digamos, es muy común que tengamos conductas que a veces podemos considerar como desadaptativas, ¿sí? Los niños son inquietos, los niños son curiosos, los niños tienen muchísima energía, ¿sí? Entonces, digamos, poder diagnosticar psicopatología infantil requiere una observación muchísimo más minuciosa que en adultos, por ejemplo, ¿sí?, donde las conductas desadaptativas pueden ser mucho más evidentes cuando se presentan. En los niños, digamos, hay que hacer no solamente una observación del niño, del individuo, sino también todo un recuento familiar, ¿sí?, y todo un recuento también de su vida, por ejemplo, escolar, para poder determinar si esas conductas que está presentando pueden ser consideradas anormales o no, ¿sí? De nuevo, los niños son por naturaleza inquietos, curiosos, todo el tiempo están hablando.
Pero cuando eso se vuelve desadaptativo y psicopatológico, eso es lo que hay que tener, digamos, como mucha cautela. De hecho, el DSM, que es, digamos, el manual estadístico que utilizamos los psicólogos, pues, junto con el CIE-10, para diagnosticar trastornos mentales, solamente funciona, digámoslo así, a partir como de los 5 o 6 años. Antes de eso es muy difícil diagnosticar psicopatología y hay otro manual diferente que es para la infancia, para los infantes y los bebés, ¿sí? Para poder intentar diagnosticar trastornos mentales en niños menores de 5 años. Entonces, digamos que es un trabajo bien arduo porque no es tan evidente como cuando somos adultos. Ok. Profe, allí tocaste dos palabritas interesantes, lo normal y lo anormal. Sí. De hecho, creo que cuando todos estudiamos psicología fue la discusión de la discusión que si es normal, que no es normal, que por qué sí, por qué no, en los diferentes matices, porque se convierte luego en un constructo, ¿no? El concepto de que es normal, es anormal. Pero bueno, Sí. específicamente dentro del niño, ¿cuándo podríamos, o mejor, cómo definiríamos entonces qué es la normalidad? ¿Qué es la anormalidad? ¿Y cuáles serían los señales, signos y síntomas que nos podrían estar indicando que posiblemente un niño se encuadraría dentro de esa anormalidad? Ok, digamos que la normalidad depende muchísimo del contexto donde estamos, ¿sí? Lo que, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la relación, por ejemplo, con el duelo, ¿sí? Para las culturas occidentales, perdón, y sobre todo sudamericanas, por ejemplo, el duelo siempre tiene que ver con tristeza, ¿sí? Siempre tiene que ver con sentirnos devastados por la pérdida. En cambio, en otras culturas, como por ejemplo la mexicana, que no es tan lejana, o en culturas asiáticas, ¿sí? Orientales, la muerte tiene que ver con celebración. Es un momento para celebrar la vida del que ya no está y se considera parte del propio ciclo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también pensar en lo normal, ¿sí? Y en lo anormal depende un poco de dónde estemos, pero creo que hay unos criterios generales que podemos, sin duda, señalar, ¿sí? Entonces, lo normal siempre va a ser aquello que nos permita adaptarnos a nuestras circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, en un colegio, los comportamientos normales o esperados van a ser aquellos que fomenten el aprendizaje en el niño, que el niño, digamos, se desarrolle, pase por las diferentes instancias de su ciclo vital, ¿sí? Que va a permitir que el niño aprenda y que ese aprendizaje además lo pueda demostrar de manera efectiva, ¿sí? No solamente a través de su conocimiento, sino a través del hacer, o sea, lo que puede hacer en los exámenes, pero también en su vida diaria, como, por ejemplo, implementa los conocimientos que adquiere en el colegio, ¿sí? Pensando en el colegio como el gran educador, ¿sí? El gran sistema educador, el gran sistema que nos dice cómo nos estamos, digamos, adaptando al mundo. Y en ese sentido, pues lo normal será todo aquello que no permita o que dificulte la adaptación, ¿sí? Ya sea en términos de dificultades cognitivas, es decir, no puedo o tengo dificultades para procesar, ni siquiera, no solamente para procesar, para primero percibir, puede ser una primera instancia, ¿sí? Percibir la información o lo que pasa a mi alrededor, luego para procesarla, para codificarla con las, digamos, claves sociales y luego para poder con eso dar una respuesta adecuada, ¿sí? Eso es a nivel cognitivo. Lo mismo puede suceder a nivel emocional. Esperamos, ¿sí? Como seres humanos podernos relacionar entre nosotros, podernos relacionar con otros. La necesidad de estar con el otro, de crecer y convivir con el otro es algo imperativo de lo humano, a lo humano, sí, es algo inherente, no podemos dejarlo, no vivimos en el vacío. Cuando un niño presenta dificultades sostenidas en el tiempo y que no tienen que ver con algún suceso, por ejemplo, emocional como un traumático, cuando un niño digamos, en un espacio de tiempo largo tiene serias dificultades para conectar significativamente con otros a nivel emocional, podemos pensar que eso también es un signo de que hay algo que no está bien, ¿sí? Que hay algo que tenemos que mirar detenidamente y que tenemos que estudiar. Y lo mismo para el funcionamiento general, en términos de alimentación, crecimiento, en términos de, por ejemplo, movimiento. Muchos de los trastornos también
que se presentan en la infancia tiene que ver con movimiento. Niños que no pueden moverse adecuadamente o que tienen excesivo movimiento, tiene que ver con el lenguaje, cómo hablo, cómo me expreso de manera pragmática, cómo también me expreso de manera simbólica, ¿sí? Entonces, digamos que si vamos a hablar de lo anormal, será todo aquello que impida o dificulte la adaptación de los niños al medio donde están. Creo que son determinantemente básicos que un profesional de la psicología tenga, escúchenme esta palabra, tengan la claridad para poder, ¿cierto?, desglosar, porque lo que siempre mencionamos, cuando sale de todo el pregrado, ya tiene un mundo de información, pero no está como encarrilada y muchas veces no tienes como el paso a paso o un sistema adecuado precisamente de cuáles serían las bases que se pueden desarrollar todo esto. Así que si les está pareciendo interesante, dos cosas. Dale compartir y déjanos tu pregunta, a ver, ¿qué tal? ¿Qué quisieras saber de esto de la psicopatología infantil? Escríbanme ahí, ¿cuántos ya están graduados ahí? Graduados. Digan ahí, graduados, yo graduado, delante, graduado. Vale, que muy interesante, que bien, que excelente, vale. Y algo que vemos mucho, profe, desde el equipo ser productivo, es que hay profesionales de la psicología que se gradúan y ya tienen todo lo que requieren, su tarjeta profesional y ponen todo el tema para poder vincularse a la vida del psicólogo profesional. Y yo siempre les menciono, genial si consigues trabajo, pero es que tú mismo eres el trabajo, tú mismo eres tu empresa y si no has conseguido trabajo, tú puedes desde ya empezar a ayudar a las personas porque te formaste, pero a veces no lo hacen porque hay miedo, hay temor, y ese miedo es porque a veces no se sabe hacer las cosas, porque no se tiene el paso a paso. Entonces, cuénteme por allí, ¿a quién de los que están graduados les encantaría trabajar con niños? Por ejemplo, diga, ¿a quién le gustaría? Profe, por acá nos hacen una pregunta, no sé si tienes el nombre del manual Viviana, que se maneja para los niños que mencionas. El manual, Viviana, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. El manual que se maneja es un manual que se llama DC 0A3R. Esa es la última versión, ¿sí? Es un diagnóstico de comportamientos infantiles anormales, algo así es como la traducción en español, pero entonces como es infantil, se llama de 0 a 3 porque es para niños pequeños, muy pequeñitos. Y como les decía, el DSM normalmente, digamos, se vuelve, digamos, útil, vamos a decirlo así, a partir de los 4, 5, 6 años, cuando los niños tienen mucho más lenguaje o se espera que tengan mucho más lenguaje. ¿Cómo determinas en niños que no tienen lenguaje la posibilidad de la existencia de un trastorno? Entonces se llama DC 0 a 3, de versión revisada, creo que es la última que hay. Listo, buenísimo. Aquí tenemos el manual. Exacto, Hernán, emprender. Tú sabes que yo soy un fan de que emprendan, que lo único que necesita es saber cómo se hacen las cosas. Y lo segundo, velocidad de implementación. A veces los profesionales o los emprendedores, cometen un error. Y es que son amantes de la perfección. Y la perfección, escúchenme esto, la perfección mata los sueños, porque no empiezas porque dices que te falta o ahora que tenga esto, no, ya te graduaste, ya tienes tu tarjeta profesional, ya tienes tus retos, ya te registraste en la Secretaría de Salud de tu departamento. A trabajar. Velocidad de implementación. Si ya sabes hacer algo, empieza con eso que sabes. Y termino con esta frase para seguir con las preguntas. Profe, escucha esta frase tan interesante. Ajá. Es de un tío mío, no mentira, de Seneca. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde te encuentren, señores. ¿Ok? Así que les animamos. Hoy tenemos por aquí una pregunta de Joana por aquí. Ajá. Cuando hablamos de psicopatología infantil, ¿se puede extender al adolescente? Joana, excelente pregunta. Y sí, efectivamente, cuando hablamos de psicopatología infantil, hablamos por lo menos hasta los 17 años. ¿Sí? Todo lo que sea antes de los 18, digamos que es lo que mundialmente estamos reconociendo como el inicio de la adultez. Todo lo demás va dentro de la psicopatología infantil. Sí. Digamos que es psicopatología infantil y adolescente. Hay unos trastornos, digamos, algunos trastornos mentales que son más comunes o de inicio en la adolescencia, que son más particulares, así como hay otros que son más particulares en la infancia, pero el término los abarca a todos. Sí, señorita.
Buenísimo. Marviluz dice que trabajas con adolescentes. No sé si tienes una pregunta en particular, de algún caso que hayas tenido por allí, que puedas tener alguna duda sobre cómo abordarlo, cómo diagnosticarlo. Pues bueno, yo creo que estás en el lugar correcto. No estás en, no voy a decir el nombre del banco porque no estoy haciendo publicidad. Aquí. Una pregunta de Rosa por aquí. Rosalina, gracias por la pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a un niño con encopresis por estreñimiento? Digamos que todo lo que tiene que ver con el estómago, ¿sí? Y en este caso con las deposiciones, está altamente asociado a lo que vamos a llamar trastornos del espectro de la ansiedad, vamos a decirlo así, ¿sí? Tiene que ver mucho con la posibilidad que tenemos de controlar ciertas cosas cuando sentimos que todo lo demás está por fuera de nuestro control. ¿Qué es la ansiedad normalmente? Es la sensación de que no puedo controlar lo que viene más adelante. Lo que va a pasar, no sé qué es lo que va a pasar, entonces me siento por fuera del control. En el caso de los niños, la encopresis puede estar relacionada muchas veces con esa posibilidad de controlar, igual que por ejemplo los trastornos de la alimentación. ¿Qué puede controlar uno? Lo que uno come y cuándo es que uno, digamos, desecha lo que come. ¿Sí me hago entender? Entonces, normalmente, todas aquellas terapias que están, digamos, comprobadas, basadas en la evidencia de que efectivamente son beneficiosas para tratar todo lo que son trastornos de ansiedad, pueden ser beneficiosas para un niño que presenta encopresis. ¿Sí? ¿Sí te respondo? Buenísimo. Vale, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Vale, más preguntas. Dice Joana Vega, yo ya pagué el seminario. Es que no sé si sabían que este es una corta, felicitaciones. Pero mira, quiero contarte que no es un seminario de 8 horas, quienes hasta ahora conocen el entrenamiento. Tampoco es de 16 horas, tampoco es de 20 horas, son más de 50. Sí, señor, aquí, porque me quedo bien. 50 horas. Y vamos a tener no solo la profe Giraldine, vengan, les pregunto, ya que están conociendo a la profe Giraldine aquí, y como no están de frente, nada pueden escribir, así que pueden ser francos, directos, así, con la lengua bien afeitada. ¿Qué tal la profe? ¿Les parece? Interesante. Bien, claro, eso es importantísimo dentro de la psicología, recibir feedback. No sabe, pero no sobre todo. Claro que sí, importantísimo. ¿Qué tal la profe? ¿Qué tal? Apenas la están conociendo. ¿Buena o buenísima? ¿Qué tal? Escríbame ahí. ¿Buena o buenísima? Escríbame. Mándale corazoncitos, ¿cierto? Súper lindo, te dice por aquí. ¿Qué tal? ¿Buena o buenísima? ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Sí conectaste con la profe? ¿Con lo que te está enseñando? ¿Con lo que te está explicando? ¿Sí te pareció? Ok. Listo, vale, súper. Profe, mira, por acá Joana dice... Ay, muchas gracias. Gracias, Joana. Digamos que todo este dominio tiene que ver con la experiencia. Yo sé que uno cree a veces, ¿no? Cuando uno está empezando, cuando yo podría hablar de cierto modo, y sí, muchachos, uno lo logra. Los años dan muchas cosas y también formarse todo el tiempo que estarse formando, hay que estarse actualizando, hay que estarse, digamos, evaluando uno mismo para ver cuáles son las cosas que pueden mejorar y en ese sentido, digamos, buscar los recursos para hacerlo y para ser cada vez mejor psicólogo y brindar un mejor servicio a toda esa gente que viene a nosotros. Creo que estamos en un excelente momento para la psicología, donde se está, digamos, ampliando la comprensión de que el espacio psicológico no es un castigo, no es un espacio de castigo, sino es un espacio de crecimiento al que de una u otra manera todos podemos acceder. Así es, excelente. Por aquí hay una pregunta, pero mientras encuentro la pregunta exactamente, que preguntaba cuál era el libro estrella o el libro de la psicopatología. Aquí está, Andrés. Bueno, mientras ustedes saben que en el equipo Ser Productivo todos los docentes no son buenos, son buenísimos. Yo me caracterizo por ser un cazador de talentos, un cazatalentos. Yo solo traigo, mejor dicho, cada vez que ustedes vean a un docente ser productivo sin conocerlo, ustedes pónganle la firma, digan, es bueno. ¿Saben por qué? Porque es que yo, miren el eslogan de Ser Productivo, profe, no sé si te acuerdas. Pensamos en el éxito.
Entonces, la única forma en la cual yo me voy a asegurar que tú seas exitoso en tu profesión, como profesional de la psicología, que estudies con nosotros, es conseguirte, como dice cierta película, el que me entendió, de lo mejor, sí, señor. ¿Ok? Bueno, por aquí está Andrés. Andrés tiene esa pregunta por acá, ya creo que lo habías mencionado, pero no sé si de pronto, para ti, profe, ¿cuál sería ese libro insignia de la psicopatología infantil? Digamos que depende un poco del paradigma donde uno se coloque, ¿sí? Diversos autores han planteado sus comprensiones desde sus enfoques en la psicopatología infantil. Creo que el DSM y la APA ha hecho un esfuerzo importante por convertir al DSM-5 no solamente en un manual de diagnóstico, sino también en un manual que forma, ¿sí? Hay muchísimos elementos investigativos ahora, por ejemplo, en el DSM-5, que permiten dar mayores comprensiones en la psicopatología infantil. Hay un libro particularmente bueno que se llama Juegos Psicóticos, de una señora italiana maravillosa que se llama Mara Selvini. Ella es una psicóloga sistémica, pues como yo. Y digamos que ella plantea cómo todo el tema de los trastornos mentales tiene que ver con el tema relacional, ¿sí? En la medida en que las relaciones sean más claras, los roles estén mejor, digamos, definidos y sean respetados, por decir algo general, la posibilidad de que existan los trastornos mentales y de todos los trastornos mentales en la infancia parecen disminuir, ¿sí? Digamos que ese es con el que yo más me he casado, pero existen otra variedad de libros y como les digo, el DSM tiene ahora un importante énfasis en el tema teórico, en que podamos comprender de dónde vienen y cómo se le da nombre a cada uno de los trastornos mentales. O sea, ya no es solamente ese manual donde uno tiene los criterios y si lo cumple chévere y si no también. Creo que han hecho, y mi recomendación es consíganlo, búsquenlo, ténganlo, léanlo, porque les da muchísimas luces acerca de la psicopatología en general y la infantil en particular. Sí, señor. Buenísimo, buenísimo. Por aquí, a ver, una pregunta, aquí la pregunta. Alguien estaba preguntando, profe, aquí está, Marisol. ¿Qué puedes recomendar para diagnosticar un trastorno de ansiedad en un niño de 8 años? Digamos, hay varias pruebas, hay varios... normalmente las pruebas para niños son pruebas de autorreporte, ¿sí? De autorreporte del niño y de observación, tanto para los padres como para los profesores, ¿sí? Y de la observación que también tienen los terapeutas. También hay muchas pruebas que son proyectivas, que no necesariamente son psicotécnicas, y también pueden ayudar a determinar si hay la posibilidad de que existe un trastorno de ansiedad en un niño de 8 años. Por ejemplo, está el CAT, que es como el TAT, que es el test de percepción temática, pero para niños. Por ejemplo, son unas imágenes y los niños cuentan unas historias y esas historias van hablando de cómo va persiguiendo la realidad, ¿sí? Digamos que yo sé que hay mucha, digamos, urgencia muchas veces por diagnosticar, ¿sí? Por el diagnóstico y cuando uno ve una conducta normal. Entonces, no es solamente la prueba, son un montón, digamos, de elementos que permiten realizar un diagnóstico para determinar si realmente hay un trastorno que requiera tratamiento adaptado al trastorno. Pero inclusive aunque el diagnóstico no se dé, digámoslo así no tenga todo, si son conductas que están realmente aumentadas, exacerbadas en los niños, igual la necesidad de crear un plan de intervención es fundamental. Vale. Pues vamos porque tenemos ya se llovió esto de preguntas, así que vamos así. Otra. Andrés, genial, Andrés. Ahí está la pregunta, Andrés. ¿Cómo hacer una diferenciación para realizar un diagnóstico con TDAH y depresión infantil? He escuchado que muchas veces suele confundirse los síntomas y el diagnóstico que no le corresponde al infante. Excelente pregunta, Andrés, muy bien. Mira, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene dos componentes, como ustedes saben. Tienen que ver con la dificultad para concentrarse, enfocarse, focalizarse en una actividad, ¿sí? Pero además esa imposibilidad no es solamente cognitiva, sino también física, ¿sí? ¿Por qué se puede confundir con un trastorno depresivo en un niño o en un infante?
porque la depresión normalmente la asociamos con tristeza, ¿sí? Pero la depresión tiene otra cara, que es la irritabilidad, ¿sí? Una persona que ustedes conozcan muy irritable es una persona que también puede estar deprimida, ¿sí? Entonces, como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene este componente de un niño que no puede concentrarse y no puede parar, digamos, de moverse, de estar, no se pueden adaptar a un espacio, y los niños que pueden tener depresión pueden ser muy irritables y eso les puede, digamos, eso les puede impedir funcionar o adaptarse, por ejemplo, al ambiente escolar, lo mismo que un niño con TDAH. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial? Digamos que lo fundamental tiene que ver con el tiempo y el origen de esa dificultad. El origen del trastorno de déficit de atención suele ser genético-cognitivo y el trastorno de depresión tiene que ver con lo emocional. ¿Sí? Digamos que esa puede ser una diferenciación importante, pero hay una serie, como les digo, no nos podemos quedar con una sola cosa, no es solo la observación, no son solo las pruebas, no es solamente, ¿sí? Sino es una mezcla de todo. Exacto, buenísimo. Bueno, que les preguntaban el libro, ahí está, de Los Ángeles, gracias por colocarlo. Muchas gracias. Ahí, gracias. Maravilloso ese libro. Aquí tengo otra pregunta. ¿Existe una conducta en los niños? Profe, ¿existe una conducta en los niños donde se puede identificar su orientación sexual? Digamos que el tema de la sexualidad ha cambiado mucho con los años, ¿cierto? Ahora es mucho más fluida, mucho más abierta. Los niños hablan de eso en el colegio y llegan a las casas con preguntas que a veces la gente queda como, ¿y de dónde sacó esa información? El acceso a la información ha hecho, digamos que la posibilidad de cuestionarse sea muchísimo mayor. Entonces creo que es importante, sobre todo en las etapas de la infancia intermedia, digamos por ahí entre los 8, los 12, los 8 y 11 años, más o menos 12 años, estar abierto a las preguntas. Si el niño te pregunta algo, repreguntar de dónde saca esa información, porque te da curiosidad, qué ha pasado. Yo sé que eso puede angustiar mucho. Creo que uno puede crecer y la sexualidad puede fluir con el crecimiento también. Creo que ahora que digamos, el tema es mucho más abierto, creo que la gente se está permitiendo cuestionarse más a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital. Entonces, si surge en la conversación, mi recomendación como terapeuta siempre es porque te da curiosidad, qué crees que pasa, te ha pasado algo, has conocido alguna información que te llame la atención, ¿sí? Más que poder hacer un diagnóstico que eso ya esté fijado sobre piedra, creo que es un proceso de conversación constante de dónde viene esa inquietud para el niño. Buenísimo. Profe, tenemos otra por aquí. Ángel, gracias. Ok, entonces Ángel dice, profe, ¿cómo diferenciamos un trastorno de déficit de atención con hiperactividad con un comportamiento normal de un niño que juega, se mueve, explora, etcétera? Para un elemento clave tiene que ver con, por ejemplo, el seguimiento de instrucciones. Un niño que, digamos, entra dentro del espectro de lo normal, aunque sea inquieto, se mueva, juegue, explore, como pregunta Ángel, cuando se le da una instrucción o cuando necesita concentrarse en una tarea, es capaz de hacerlo. Tal vez no es por un periodo de 1 hora, pero se puede sentar 20, 25 minutos a hacer una tarea o una actividad. Un niño que tenga síntomas del trastorno de déficit de atención no puede realizarlo, pero ni que quiera. O sea, no es una cosa de voluntad, es una cosa de imposibilidad motora y cognitiva para poder seguir una instrucción durante un tiempo prolongado. Entonces creo que eso es básico. Si ustedes tienen niños que pueden sentarse a ver una película de Disney 1 hora, probablemente no tengan trastorno de déficit de atención. Por ejemplo. Buenísimo, profe, esa explicación, genial. Bueno, ¿a quién le gustaría estar en este entrenamiento? Ya iniciamos pronto, más de 50 horas. ¿A quién le gustaría? Diga yo. Este entrenamiento tiene algo particular porque ya conocieron a la profe Geraldine, pero además va a estar la profe Angie Cuadros. ¿Sí conocen a la profe Angie Cuadros? Sí la conocen, ¿verdad? Vale, buenísimo. Bueno, si les ha gustado la profe Geraldine, y atentos porque ya saben que nosotros desde el equipo Ser Productivo, antes de iniciar nuestros entrenamientos pagos,
nosotros estamos comprometidos con esto. Ustedes saben que nuestro trabajo es ayudarles a que ustedes se enfrenten al mundo real. Y queremos llegar este año a 10,000 psicólogos, ayudarlos a que se enfrenten al mundo real a través de nuestros cursos pagos. Pero también sabemos que hay personas que financieramente no pueden costear nuestros entrenamientos. Por eso siempre antes de cada entrenamiento patrocinamos una fase gratuita. Así que atentos porque vamos a hacer un entrenamiento gratis como preámbulo previo a este entrenamiento y, repito, es gratis. Les estaremos dando la información. Conectados con nosotros aquí, síganos en Instagram, síganos aquí en Facebook. Que bueno, ¿quiénes van a estar en el seminario? Escríbanle a Manuel y aprovechen esta gran promoción. Quería, profe, como siempre, muchas gracias, ¿cierto? Por a ustedes, muchas gracias por la oportunidad, gracias a todos por sus preguntas, espero verlos en el entrenamiento y bueno, espero verlos también en la vida de la psicología que da para todos y nos veremos en el camino. Muchas gracias. Claro que sí. Feliz noches a todos y todas. Chao, chao.